Y hoy quiero hablar de tal vez cómo podemos hacer para salir de las circunstancias. Y quiero comenzar haciendo una pregunta. Y no sé cuántos de los que están aquí tal vez nos hemos frustrado o se han frustrado por estar en una circunstancia en su vida y que no pueden salir de ella. ¿Sí? No sé si es tu caso, pero yo creo que cada uno de nosotros a veces enfrentamos situaciones y queremos como salir de ellas, pero como que no sabemos qué es lo que sucede, qué pasa. Y tal vez decimos, bueno, Señor, yo voy a la iglesia, he escuchado la palabra, he entendido tal cosa, he hablado la palabra, pero entonces no veo cómo salir de allí. Así que hoy y este mensaje va a ayudarte a ti a entender cómo puedes salir de circunstancias que vas a estar pasando. Recuerda una cosa, y es que no estamos en el cielo aún. Entonces, aunque servimos a un Dios bueno, estamos en un mundo malo. Está bajo maldición, todavía la gente no ha nacido de nuevo toda. Entonces, pues va a haber gente que está buscando sus propios intereses, que no tienen tal vez amor en sus vidas y pues se satisfacen al momento de hacer daño a otros o quieren lo de otros. Entonces, pues podemos pasar por circunstancias, pero ¿qué dice la palabra al respecto allí? Y hay un mensaje que te debe haber llegado, vamos a colocarlo también en el canal allí. Y este mensaje tiene algunas preguntas y pues es bueno tal vez que luego de ver esta prédica, entonces para que tú puedas ver cuánto avanzas en tu vida, saber dónde estás y qué te falta y qué cosas a veces necesitamos, puedas leer estas preguntas, que las respondas ya en tu casa, ya aparte en tu relación con Dios, y allí Dios te va a hablar al momento de que tú escribas las respuestas, el Señor te va a hablar allí. Ahora, quiero hablar de dos eventos distintos que aparentemente son iguales. Podríamos leerlos y casi que decir entre nosotros mismos, bueno, es como la repetición de lo que ya había leído, pero vamos a notar que son ocasiones distintas, momentos distintos. Ahora, el pueblo de Israel, Dios lo tomó de Egipto y el Señor quiso liberarlos de la opresión del faraón, la opresión de este lugar, porque dice que el faraón y este lugar ponía opresión sobre ellos, los ponía a trabajar, los azotaba, los hacía sufrir, y que ellos comenzaron a clamar a Dios, comenzaron a decirle, ayúdanos, estamos pasando por esta situación. Y dice que Dios recordó las promesas que le había hecho a Abraham, a Isaac, a Jacob allí, que luego se convirtió en Israel, y entonces dice que lo sacó de tierra de Egipto. Y Egipto representa el mundo para nosotros. El faraón representa el diablo, que a través de el mundo quiere hostigarnos y quiere hacernos pasar como malas circunstancias. Ahora mira, Dios toma este pueblo de Egipto y lo saca, y se dice que algunas personas dicen que eran 40 días lo que se iban a tardar en llegar a la tierra prometida, otros dicen que una semana. Yo francamente creo que si Dios dijo que los iba a sacar y llevar a la tierra prometida, el periodo iba a ser muy corto. Creo que ese trayecto de Egipto hasta llegar a la tierra prometida iba a ser un trayecto pues chévere, como diferente, como salí de Egipto y estoy viendo otro paisaje, otro lugar, respirando un nuevo aire, tal vez como las vacaciones, si las tenemos, como que a veces uno dice, wow, pasé por estas circunstancias, salí a un viaje o hice y pude respirar, cambiar de ambiente y como que he refrescado mi ser. Y ellos luego iban a ser introducidos allí en la tierra donde fluye leche y miel. Sin embargo, ¿qué pasó? El pueblo, aunque salió de Egipto, dejó su corazón en Egipto. Estaba conectado en su corazón, en su mente, en su cuerpo, en sus gustos, en sus recuerdos con lo que Egipto le daba, a pesar de que Egipto los trataba mal.
Entonces no sé si han escuchado el dicho que porque te quiero te aporrio. Sí, tal vez era como para ellos como algo cierto, ¿no? Como que los aporreaban allá en Egipto y ellos extrañaban aún que el mundo les diera palo y todo el tema. Y cuando salieron de allí comenzaron a quejarse contra Moisés, contra Aarón, y a causa de eso entonces duraron mucho tiempo. Ahora vamos a entrar a la primera parte que está en Éxodo capítulo 17 verso 1 y dice así, Éxodo 17 verso 1, y te puedes conectar allí en tu Biblia, vamos a ponerlo en los monitores, pero bueno que lo hagas en tu propia Biblia. Dice, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin. ¿Con qué letra comienza ese desierto? Con S, diga conmigo, S. Téngalo presente ahí, téngalo en memoria. Dice, del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim. Y no había agua para que el pueblo bebiese. Diga conmigo, agua. Había un problema con el agua. Nada parecido con Bogotá ahorita, ¿no? Dice, y altercó el pueblo con Moisés. Entonces hay un altercado, un disgusto a causa de que no hay agua. Entonces comenzaron a pelear, y esto parece también como un tema de ovejas con su pastor, o de ovejas con los líderes. En la iglesia tenemos pastor, yo de hecho, aunque soy pastor, tengo un pastor también, así que yo soy una de sus ovejitas. Tal vez ustedes son ovejas de este redil que el Señor me ha puesto a pastorear, pero también en la iglesia tenemos otros líderes, y vemos aquí que hay como un tema de continuo, como de altercado, como de pelea en contra pues de el liderazgo. Y esto sucede por la mentalidad que ellos salieron de Egipto. Entonces, cuando hemos sido renovados no va a ser así, pero aquí lo vemos así, y eso lo podemos comparar a nosotros mismos. Dice, y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercan conmigo? ¿Por qué se pelean conmigo? ¿Por qué tentáis al Señor? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros? Diga conmigo, matarnos. Entonces tengan memoria esa palabra. ¿Por qué nos sacaste para matarnos a nosotros, pero no solo a nosotros, sino a nuestros hijos y a nuestro ganado? Entonces clamó Jehová a Moisés diciendo, ahora eso me gusta, qué bueno que Moisés haya clamado a Dios y no le haya clamado al vecino, no le haya clamado a María o a Aarón, o no haya clamado por teléfono. Y hubiera cogido el teléfono, no, imagínate lo que me pasó, este pueblo se levantó. Qué bueno que si nos vamos a quejar, nos quejemos con Dios, ¿sí? No te quejes con tu vecino, no te quejes, porque eso es influencia, y eso a veces genera que las otras personas también comiencen a quejarse. De hecho, eso fue lo que pasó con ellos. Entonces dice, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Entonces están hablando de muerte. Él dice, también te vamos a matar, porque es que ¿para qué nos sacabas de allá? Dice, y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo. Nota lo que dice, pasa delante del pueblo. De hecho, si luego lees los versos y Éxodo, y luego vamos a ir a Números y comparas, el Señor te va a seguir hablando y cosas que no voy a decir, pero dice, pasa delante del pueblo y toma consigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con la que golpeaste el río, y ve. Entonces le dice, toma tu vara. Ahora, ¿a qué vara se refiere? ¿Qué están pensando ustedes cuando hablamos de la vara de Moisés? ¿Qué sucedió con esa vara? Moisés, ¿qué hizo con esa vara? ¿Alguien lo recuerda? ¿Cierto? La convirtió en serpiente, ¿cierto? Y fue como señal inicialmente para poder decirle a Faraón, déjanos salir. Pero como el Faraón no los quería dejar salir, entonces él usó su vara para convertir el agua del río. ¿Lo convirtió en qué? En sangre, ¿cierto? Entonces, mira, me gusta lo que dice Juan 1:17. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada,
pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, el Antiguo Testamento, lo que conocemos como la ley, está demarcado por Moisés. El Nuevo Testamento está demarcado por Jesús. Moisés representa la ley, Jesús representa la gracia, y esta vara está representando la vara de la ley. Entonces, el primer milagro que hizo Moisés, ¿qué trajo? Agua en sangre, que habla de muerte, ¿sí? Animales que estaban en ese río murieron porque se convirtió en sangre, no era buena para los animales allí, así que trajo muerte allí. Sin embargo, leíamos ahorita en Juan que dice: la verdad y la gracia vinieron por medio de Jesucristo, y podemos ver allí las dos diferencias de milagros. El primer milagro de Moisés fue para muerte, pero el primer milagro de Jesús fue para vida. ¿Cuál fue el primer milagro de Jesús? Convirtió el agua en vino. Ahora, ¿cuántos hubieran querido casarse e invitar a Jesús a esa boda? ¿Sí? Qué bendición que Jesús convirtiera el agua en vino. Y sabes que el vino representa el gozo, la alegría, la esperanza, como la victoria, y pues además trajo gratitud y gozo en estos novios que se les había acabado el vino, y pues eso iba a ser muy malos para ellos, su reputación no iba a quedar bien, había muchos invitados. Y recuerden que las bodas en Israel duran 7 días, así que, o duraban 7 días, no sé si todavía las celebran específicamente todos así, pero 7 días, así que eran 7 días de vino, pero ese vino está representando vida y gozo. Amén. ¿Cuántos se gozan con Dios? Escucha, si Jesús está en tu vida va a estar llena de gozo. ¿Sí? ¿Has notado que si tú pones en neutro tu rostro, los músculos de tu rostro se ponen en negativo? Fácilmente la boca como que se te pone hacia abajo. Tú estás así, y casi que si estás en neutro uno dice: pero está de mal genio, ¿qué le pasa? Quiere decir que para sonreír nos cuesta, ¿sí o no? Y como la Barbie reía y reía y decía: ya puedo parar de reír, porque casi que sí, que tratas de reírse todo el tiempo, los músculos de la cara como que se te pasman, ahí te duele. Bueno, porque reír cuesta. O sea, el diablo quiere desanimarnos, el diablo quiere aburrirnos, pero si Cristo está en nuestra vida, entonces va a haber gozo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces aquí está diciendo, en esta primera instancia, historia que estamos contando, dice: trae tu vara con que golpeaste al río y ve. Y aquí yo estaré delante de ti sobre la peña de Horeb, diga conmigo peña, y golpearás la peña y saldrán de ellas aguas. Entonces, quiero hablar ahora de esa palabra peña. Esa palabra peña es la palabra sur. Y sur tiene varios significados, entre ellos pues peña, pero también significa algo filoso, algo con filo, como un pedernal, como un cuchillo, ¿sí? Significa que esa piedra parece que tenía como tanto filo que si la peña la pasábamos sobre la piel, entonces inmediatamente iba a ser un corte, se iba a abrir una herida y comenzaba a brotar sangre. Así que él dijo: golpea esa peña, y esta peña está representando a Jesús. Jesús es esa peña, que significa que Jesús en ese momento iba a ir a la cruz, iba a derramar su cruz, como que todo lo que venía a hacer él a la tierra le iba a producir a él dolor y sufrimiento por causa de nosotros. Ahora, yo estoy agradecido con mi Padre, que envió a Jesús para que todos los pecados que yo he cometido desde que nací, que pueda cometer el día de hoy y en mi futuro, todos Jesús los pagó. Amén. ¿Cuántos se alegran de eso? Qué bendición que Jesús haya pagado y haya tomado nuestro lugar. Si Jesús no hubiera tomado nuestro lugar, estaríamos en deuda. Pero escucha, Jesús vino y Él pagó la deuda que tú y yo teníamos. Amén. Dile a tu vecino: no tienes que pagar nada. Dile: la cuenta ya fue pagada. ¿Cuántos se alegran de eso?
Imagínese usted llegar a un restaurante y usted dice, está como fino este restaurante, está como chirriado. Sentémonos, Señor, la carta, te pasan la carta, tú la abres, la miras y dice sangre de Cristo, esto está como elevado, pero ya entraste, ya qué pena salirte, entonces bueno, tráigame tal y tal cosa y de pronto te animaste, tráigame una entrada, tráigame una sopita y listo, luego el plato fuerte y luego con su bebida y al final pues uy, un postrecito para los dos, qué rico. Y cuando miras, se acerca el mesero y te dice, Señor, su cuenta. Y usted mira la cuenta y dice, yo sí dije, sangre de Cristo, cúbreme. Ahora, ¿cómo voy a hacer para pagar esto? Pero el Señor le dice, la cuenta ya fue pagada. No te preocupes, el Señor de allá la pagó para ti. Y ahí está Jesús levantando una copa de vino y diciendo, ahí, yo he pagado la cuenta. Ahora, la cuenta de nosotros no era por comida, era por cielo o infierno. Y la cuenta de nosotros íbamos al infierno. Quiero que debes saber claramente eso. Escucha, si Dios no hubiera mandado a Jesús aquí a la tierra, toda la humanidad, por más buenos que tratáramos de ser, iríamos al infierno. Porque en nosotros había una naturaleza de pecado. Digo, y estoy hablándole a creyentes. ¿Cuántos son creyentes? Tú tenías en tiempo pasado, tenías una naturaleza de pecado, ya no la tienes. Cuando naciste de nuevo, ahora te das cuenta, y es claro, naciste de nuevo. Pero pastor, ¿cómo así que ya no soy pecador? Di conmigo, ya no soy pecador. Ahora, ¿recuerdas que la tradición que nos enseñó que ¿qué éramos? Pecadores. Entonces, ¿cómo es que dice la oración? Sí, por mi culpa, por mi gran culpa. Y yo no sé, yo sé que hay una parte que dice que yo pecador y yo no sé qué, tal cosa. Sí, y uno se golpeaba el pecho, yo pecador. Y yo sé que tal vez tú dices, ¿cómo así que no somos pecadores? Escucha, si fuéramos pecadores, iríamos al infierno, porque somos pecadores. Pero Cristo nos hizo nacer de nuevo. Cuando naciste de nuevo, escucha, Él quitó todo. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Todo el pecado de ti. Por tanto, tú ya no eres. Porque si nos hubiera quitado un pedazo, pues entonces quiere decir que faltaría sacrificio, ¿o no? Pero lo leímos. Cristo fue nuestro sumo sacerdote. Él se sacrificó una vez y para siempre. Para siempre. No hay necesidad de más sacrificios, de más sacrificios de animales, de machos, de toros, de corderos que derramen su sangre, porque Jesús derramó su sangre y su sacrificio fue perfecto para ti y para mí. Así que Jesús es ese que está allí. Por eso Dios le dice a Moisés, golpéalo, golpea esa peña porque va a haber necesidad de sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Amén. Ahora dice que luego de que golpeara la peña, dice, y saldrán de ellas aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Gloria al Señor. Quiero decirte que es algo extraordinario en ese sentido, porque al momento de golpear la peña brotaron aguas y Jesús se paró en medio de la fiesta y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Jesús da aguas. Y escucha, cuando tú tienes sed y pruebas de Jesús, nunca volverás a tenerla. Amén. ¿Cuántos dan un buen amén? Dile al que está al lado, dile, despiértate tú que duermes. Amén. Ahora, ¿sabes qué sucedió con este pueblo? Fueron saciados con agua. Ahora, yo quiero decirte que esto fue un milagro tremendo. ¿Sí? Comienza a salir agua de la peña. Y fueron preservados a causa de eso. Ahora, no había necesidad de contender con Moisés, no había necesidad de contender con los líderes allí, no, era que pedirle al Señor, Señor, tenemos sed, y Dios hubiera enviado el agua. Pero ellos tenían esa mentalidad de inconformismo. Diga conmigo, mentalidad de inconformismo.
Cuando nosotros tenemos esa mentalidad, estamos como pensando, como, ay, ¿por qué me pasa a mí esto? ¿Por qué a otros no? ¿Por qué a otros sí les va bien? ¿Por qué a mí me sucedió esto? Y comenzamos a patinar ahí, y el problema es que cuando hacemos eso, nuestra vida se comienza a convertir en una queja constante, como le pasó a ese pueblo de Israel. Ellos ya llevaban 2 años ahí en el desierto, viene este evento que les estoy narrando, y ahora comienzan a pasar años y décadas, y casi que completan 4 décadas. 38 años después vamos a hablar el siguiente evento, 38 años después. Pero quiero decirte a ti, piensa, ¿durante cuántos años has estado en tu circunstancia? ¿Cuántos? No, 1 año estoy en esta circunstancia. O tal vez tú estás diciendo, no, llevo 5 años. O peor aún, 10 o 20 o 30 o 4 décadas, tal vez más, llevas en esa circunstancia. Y entonces, ¿qué pasa? Que comienzas a vivir y actuar como este pueblo. ¿Qué sucedió? Entonces, vamos a ir ahora a Números capítulo 20. Y en Números capítulo 20 dice allí: llegaron los hijos de Israel, verso número 1, Números 21. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin. ¿Con qué comienza ese Sin? Con Z. Entonces son lugares distintos, ¿sí? Ahora, mira, vamos a ver toda esta historia, y yo creo que ustedes van a poder ver que casi que todo está calcado, casi que todo lo que pasó fue como igual, pero realmente son lugares distintos, son significados distintos. Ahora, ¿no les parece muy curioso que Dios permita que pase algo así? ¿Por qué todo tan calcado? ¿Por qué todo tan parecido? Es porque Dios tiene una enseñanza específica. No, eso es una historia que sucedió, es una sombra, pero viene a ser una enseñanza para nosotros. Porque literalmente tú y yo podemos vivir en una circunstancia año tras año y década tras década. Entonces estos llegan a el desierto de Sin con Z. Dice, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades. Dice, y allí murió María y fue sepultada. Así que por este tiempo iban a comenzar a acontecer un montón de cosas. María acaba de morir, y Aarón iba a morir próximamente, Moisés también iba a morir próximamente. Así que iba a haber un cambio tremendo en esto. Pero algo sucede en ese primer mes del año 40 luego de haber salido de Egipto. Dice, y porque no había agua para la congregación, diga agua, otra vez problema de agua. Dice, se juntaron contra Moisés y Aarón, y habló el pueblo contra Moisés diciendo, mira, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir a la congregación de Jehová a este desierto, Moisés? ¿Para que muramos aquí nosotros con nuestras bestias? Tremendo. Ahora, no sé si te das cuenta, pero vuelve y pasa lo mismo. Escucha, 40 años donde ese pueblo, esas ovejas, están contendiendo con el pastor. Ahora, gloria a Dios que eso no pasa en Iglesia en Casa. Amén. Porque realmente yo puedo decir que esta es una iglesia bendecida, que en esta iglesia vamos mirando hacia adelante. Pero ¿cómo no va a ser diferente si ellos no tenían a Jesús? Nosotros ya lo tenemos. Ellos no habían nacido de nuevo, nosotros ya nacimos de nuevo. Ahora, por eso, si eso ocurriera, sería como raro, ¿no? ¿Cómo así? Porque este pueblo tenía de continuo como una lucha contra sus líderes, una queja contra sus líderes. Y no hablo solamente de nosotros como pastores, tal vez de los líderes aquí en la iglesia. Hay un grupo de líderes aquí, entonces tal vez hay una queja continua. Y piénsalo por un momento, si estás teniendo una queja continua en contra de la iglesia, de los líderes, de qué sé yo, entonces debes pensar, ¿qué está sucediendo con mi corazón? ¿Por qué en mí hay una queja continua? Y tal vez te des cuenta que tú te identificas más con ese pueblo que durante 40 años padeció todo este tipo de cosas. Pero no así con nosotros. Amén. ¿Sí? Los del culto primero, no los de este. Mentira, no. Entonces, dice aquí, ¿por qué hiciste que sucediera? ¿Por qué nos hiciste venir para que muramos? Ahora, ¿sabe qué hacía mucho ese pueblo?
hablar de la muerte. ¿Recuerdan el otro pueblo también que hacía? Le decía, mira, ¿para qué nos trajiste aquí para que muramos? Entonces escucha, ¿qué tanto lenguaje tiene tu boca de muerte? ¿Qué tanto lenguaje tiene tu boca de vida? ¿Qué tan bien estás hablando o qué tan mal estás hablando de las circunstancias? ¿Qué tan mal hablas de tu casa, de tu familia, tu cónyuge, tus padres, tus hijos, tus hermanos, tu trabajo? ¿Qué tanto hablas bien o qué tanto hablas mal? ¿Qué tanto mal hablas de tu vida? Esta gente tenía un hábito de hablar mal. Ahora dice, ¿por qué nos trajiste aquí para que muramos? La pregunta es, ¿estaban muertos? No, estaban vivos, pero estando vivos están hablando de muerte. Estando vivos están hablando de lo que ellos no quisieran tener. O sea, ellos se están dando por hecho. ¿Por qué nos trajiste a este desierto para morir? Es decir, están diciendo como, ¿por qué Dios permites esta circunstancia en la que me va a ir terrible y me voy a morir? Entonces, ¿quién quisiera hablar así, no? Como, ¿por qué hablas eso? Tal vez porque entendamos algo, la circunstancia no te la está mandando Dios para castigarte, tal vez circunstancias van a pasar. Y quiero decirte una cosa, las circunstancias en cierto modo son buenas, porque las circunstancias son las que te hacen madurar. ¿No les gustó? Nadie dijo amén. Yo sé que no es chévere, pero la palabra dice que la fe es pasada y es probada por el fuego. Entonces Dios no te manda una circunstancia como tal, pero en medio de la circunstancia tu fe sí está siendo probada. ¿Qué hay en tu boca? ¿Qué es lo que tú estás hablando? Entonces Proverbios capítulo 18 dice, verso 1 dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Wow. Escucha, en el poder de tu lenguaje, en el poder de tu hablar está el poder de la vida y de la muerte. Entonces, primero, en tu lenguaje hay poder. Wow. ¿Sabes de dónde viene la palabra poder? De la palabra dunamis. Y hay una palabra que sale de dunamis para nosotros que es dinamita. ¿Sí? O sea, el lenguaje nuestro es como dinamita. ¿Lo vas a usar para vida o la vas a usar para muerte? Porque la dinamita puede servir para traer vida, o sea, para descubrir algo, para lograr algo, pero si la manipulas mal, te puede terminar matando. En tu lenguaje hay poder, en tu boca hay poder. Ahora, quiero preguntarte algo. En tu vida y en tu circunstancia que estás pasando, ¿cuánto tiempo llevas? ¿Cuánto tiempo llevas en esa circunstancia? Y esto va de la mano de esta pregunta. ¿Cuánto tiempo llevas hablando mal, tal vez en esa circunstancia? Porque las dos van de la mano. ¿Cuántos saben que Dios no miente? Él dice que vino a dar vida abundante y que el diablo vino a traer muerte. Y tenemos vida o muerte en nuestra lengua, depende cómo la usemos. Entonces tal vez hablamos mal, y sabes que entre más mal hablamos, más nos hundimos. Como que no salimos de la circunstancia y estamos cayendo ahí, pero lo que debemos hacer es comenzar a hablar bien. Porque dice que el que la ama comerá de sus frutos. El que ama la vida, ¿cuántos aman la vida? Entonces vas a poder amar la vida buena, porque no solo es amar la vida, sino amar el bien, amar lo correcto. Si tú amas el bien, si quieres el bien, y Dios ya dijo que Él tiene pensamientos de bien, o sea que tú te levantas y Él está pensando bien de ti. Dice que para darte esperanza, lo que tú deseas, lo que tú anhelas. Pero muchas veces nosotros comenzamos a hablar lo incorrecto, hablamos equivocadamente, y entonces estamos trayendo muerte. Entonces este pueblo decía, ¿por qué nos has hecho esto? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este lugar?
No es un lugar de cementera, de higueras, es decir, no hay propósito de viñas ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y tal vez a veces podemos decir, yo no entiendo, estoy en la iglesia, no veo nada, no pasa nada, como que es lo mismo y como que estoy ahí estático y no está pasando nada. Y estamos hablando de algo bueno, porque escucha, la iglesia fue establecida y creada por Dios, y si la hizo Él, es buena. Lo mismo que la familia. Ay, pero es que la familia, es que mi mujer, es que mi marido, es que mis hijos, yo no entiendo tal cosa, es que mi papá, es que mis hermanos. Y a veces hablamos como mal de todo eso, pero Dios formó la familia, Dios hizo la familia. Amén. Y si Dios se inventó la familia y se inventó la iglesia, es bueno. Amén. Y entonces dice, y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros. Gloria a Dios. Ellos no se quejaron. De hecho en esta vez ni siquiera dice que fueron a Dios a decirle, Señor, me van a apedrear, ¿qué vamos a hacer? Ellos fueron y se postraron. O sea, se cuidaron de no hablar mal. Y dice allí, y habló Jehová, o dice, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos, y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara. Ahora, ¿cuál vara? ¿De cuál vara está hablando? Entonces, uno dice, no, pues es que la primera fue la vara de Moisés, entonces pues esta también dice, toma la vara, y siempre que pensamos en Moisés, pensamos en Moisés con la vara, ¿sí o no? Sí, en las películas está Moisés con su vara. Entonces dice, Moisés toma la vara, pero no está hablando de la primera vara, está hablando de una vara diferente, una vara distinta. Y de hecho esta vara a la que se refiere es una vara que está en Números 17 verso 8. Quiero que la veamos. Allí hubo una rebelión. ¿Recuerdan la rebelión de Coré? Hubo la rebelión y bueno, se abrió la tierra, murieron 3,000 personas, y luego de eso vienen a quejarse delante de Moisés y a decirle, Moisés, pero ¿por qué Dios va a hablar solamente por medio de ti, solo por medio de Aarón? En nuestras tribus también hay príncipes y Dios también habla por medio de nosotros. Entonces Dios le dijo a Jehová que tomara de cada tribu y tomaran sus varas y las reunieran y las pusieran allí en un lugar. Y dice el verso número 8, y aconteció que al día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y aquí que la vara de Aarón, diga conmigo, la vara de Aarón, él era el sumo sacerdote, ¿sí? Él venía de la tribu de Leví, ¿sí? Y Jesús es nuestro sumo sacerdote. Y dice, y la vara de Aarón, dice, de la casa de Leví había reverdecido y había echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. Entonces quiero que veas una cosa, esta vara es una vara que está muerta, ¿cierto? Una rama de un árbol que cortaron y al cortarlo pues ella muere. Pero esta vara dice que ahora reverdeció. Entonces piensa por un momento, la vara que estaba muerta resucitó, Dios le dio vida. De la muerte entonces viene la resurrección. Y escucha, tú y yo estamos muertos, tú y yo tuvimos que morir y Dios nos resucitó una nueva vida. Y ¿sabes qué es lo tremendo? Dice que la vara reverdeció y luego le salieron flores y luego dio fruto, almendros. Ahora, ¿cuántos se han dado cuenta que un árbol normalmente no viene así? Vienen primero las flores y las flores luego polinizan y todo el tema y se convierte en fruto. Entonces son estaciones distintas, pero Dios lo hizo todo en una sola vara. Esa vara, escúchame, es Jesucristo. Él murió como la primera vez, fue a la cruz y murió, pero ahora ya no es el mismo. Él resucitó. Y cuando resucitó, entonces salieron brotes, salieron flores y dio almendras. ¿Y cuántos saben que los frutos no son para la misma planta o para el mismo árbol? ¿El fruto para quién es? Para otros. Y ese otro eres tú. Así que tú tienes almendros de sanidad, almendros de gozo, almendros de provisión. ¿Cuántos se gozan?
Eso es lo que está diciendo esa historia. Ellos no entendían nada, solamente, no, hubo una señal, esa vara reverdeció, tremendo el poder de Dios, pero ellos no entendieron, escucha, lo que tú y yo hoy podemos entender. Salió esa vara, pero ¿qué le dijo que hiciera con la vara? Entonces dijo, toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón tu hermano, y luego dice que, y hablen a la peña. Ahora, otra vez la palabra peña. Entonces, aquí ya no es la palabra sur, aquí hace referencia a la palabra Selah. Son palabras distintas. Noten que todo es como muy parecido. El lugar sin S y Z, y entonces un pueblo quejándose, y por qué nos vas a matar, y entonces toma la vara, y ahora entonces dice la peña, y entonces una es sur, pero esta es Selah, y Selah significa peñasco, piedra, roca, Jesús, acantilado. Entonces, ¿sabes qué? Jesús es esa roca. De hecho, la palabra dice que los constructores desecharon la roca que se convirtió en la piedra de ángulo. Desecharon a Jesús, pero Jesús se ha convertido en la piedra de ángulo. Jesús es esa rama, es esa peña de la cual va a brotar nuevamente agua. Solo en Jesús. Pero escucha, hay una diferencia del Jesús que estuvo en la cruz a este. Ahora él le dijo, toma la vara, párate frente a la peña y háblale. La primera vez que tenía que hacerle, golpearla. Golpearla era ¿por qué? La golpeas porque significa que Cristo iba a ir a la cruz. Pero escucha, Cristo ya no tiene que volver a la cruz. Cristo ya fue una vez y su sacrificio fue perfecto. Escucha, el sacrificio del Señor fue perfecto, es completo. Y ahorita el pastor Andrés estaba hablando y él decía algo que tal vez a ti te impacte, no lo sé, pero él decía, tú tienes que saber que ya no le debes nada a Dios. Y yo, ¿cómo así que ya no le debo nada a Dios? Porque yo sé que decimos como, no, yo le debo todo a Dios. Pero ¿por qué se dice eso? Es porque si tú eres un deudor de Dios, entonces tú vas a venir a la iglesia, ¿a qué? A pagar tus deudas. Vienes a la iglesia y tú dices, ¿y eso es lo que hacíamos antes o no? Pecábamos, la embarrábamos y uno decía, ay, no, tengo que ir a la iglesia. Entonces me voy a la iglesia porque el que peca y reza, empata para volver a pecar, a rezar, y otra vez a empatar, y ahí está el círculo vicioso. Pero ya no venimos al Señor pagándole una deuda. Escucha, decimos que ya no le debemos nada a Dios, es porque escucha, porque su sacrificio, o sea, yo no le debo por mí, yo no le debo nada, es por Él, porque Él dijo, hijo, tú estabas tan endeudado conmigo, era tan grande, pero tan grande la deuda, que yo tuve que perdonártela. Ahora, no fue que yo me olvidé de tu deuda, no, es que alguien vino y pagó ese valor que tú no podías pagar. Él me lo pagó y entonces hubo justicia. Wow. Y ahora tú eres libre. Así que ahora tú sabes que puedes venir a la iglesia sin culpa, sin tener que venir a pagarle algo a Dios. Ahora tampoco Dios te debe nada a ti, porque hay gente que dice, no, pero es que yo he hecho. No. Lo único que hemos hecho nosotros es embarrarla. Porque puedes decir, pero mire, yo me he portado bien, yo he hecho tal cosa. Tranquilo, deja que pase un día, deja que pasen dos, y tu boca va a ser cerrada porque vas a fallar. ¿Sí? Porque aún estamos en esta carne y vamos a fallar de una u otra manera, por algo que dijimos, algo que hicimos. Ahora me gusta lo que dice, háblale a la peña, háblale a la peña. Entonces esta peña es Jesús resucitado, pero ese Jesús ahora está en los cielos. Ahora quiero decirte algo, es necesario y tú debes hablarle a Jesús, háblale a la peña. Es decir, en la circunstancia que tú estás, debes hablarle a la peña, a Cristo mismo, a Cristo resucitado, y Él te va a sacar de la circunstancia. Quiero decirte una cosa, la palabra que se usa allí precisamente cuando dijo háblale a la peña, ese háblale es la palabra hebrea davar.
en el diccionario o las letras hebreas son como pictogramas, literalmente son pictogramas, o sea, son figuras, y en la misma, cuando tú pintas la letra, para nosotros la A es un círculo y un palito, la O es un círculo y eso es todo. O sea, entonces si decimos avión, ese círculo con el palito no tiene nada que ver con un avión, pero en el hebreo no sucede eso. Cuando ellos van a escribir algo, hacen como un dibujo y ese dibujo se traduce en una palabra. Entonces, dabar se escribe primero por una letra que es como una puerta, y luego viene otras letras que al unirlas significa hijo, puerta e hijo. Entonces, hablar, cuando tú hablas la palabra de Dios, estás hablando de la palabra del hijo. Es por el hijo que nosotros tenemos vida, es por el hijo que nosotros somos más que vencedores, es por el hijo que nuestra vida ha sido cambiada. Entonces la manera, escucha, en que nosotros debemos hacer es nos acercamos en medio de la circunstancia y hablamos al hijo, hablamos a la roca. ¿No les parece tremendo? Que todo es perfecto, toda la palabra casa también, pero hay una cosa más tremenda. Mira, hay una letra que se le puede adicionar a dabar, y le pones una letra adicional, y esta palabra dabar se convierte en midbar. Midbar es obviamente la misma palabra pero con una letra adicional, y midbar significa desierto. Una letra hace que cambie el significado ahora para que se pueda decir que es desierto. Así que escucha, en medio del desierto, la forma para salir del desierto es que tú le hables al hijo y él abre la puerta para que tú puedas salir. Entonces el poder está en ti, en el sentido de que tú hablas la palabra de Dios, tú puedes hablar la palabra de Dios, debes hablar la palabra de Dios. De hecho, esa palabra davar, hay un libro en la Biblia que se llama Daverín, que para nosotros lo conocemos como el libro de Deuteronomio. Si tú lees Deuteronomio, significa palabras, es como palabras dichas por segunda vez. ¿No le parece tremendo? Palabras, la palabra, lo que sale de tu boca, el poder que hay en tu boca, en el bien o en el mal, es lo que va a venir para ti. Wow. ¿Cómo salgo de esta circunstancia? ¿Cómo salgo de este desierto que estoy pasando? Salgo a través de hablar correctamente, de decir lo correcto. Segunda de Corintios 4:13 dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. ¿Te das cuenta? Creí, por lo cual hablé. Entonces lo que tú crees, lo hablas. Tal vez a veces tú lo hablas y como que no lo has creído muy bien, pero el hablar va a hacer que tú lo creas. El hablar va a traer una respuesta. Cuando tú hablas, entonces algo sucede en tu vida. Entonces, si es algo de salud, entonces tú comienzas a hablar salud, y entonces va a comenzar a suceder, y por eso es el espíritu de fe. Dice, nosotros también creemos, por lo cual hablamos. ¿Cuántos creen aquí? Entonces debes hablarle a tu circunstancia. Ahora, me gusta esta frase y dice lo siguiente: hay una manera de salir del problema o de quedarse adentro. Hay una manera que tú sales del problema o de que te quedas adentro. ¿Y cuál es? O hablas a tu situación o hablas de tu situación. Si tú te la pasas hablando de tu situación, te vas a quedar adentro. Wow. Escucha, aún cosas que tal vez son, no sé, como pensamientos que a veces uno puede llegar a tener. Y recuerdo algo que nos pasó a nosotros. Fuimos hace un tiempo a México y queríamos montar en globo aerostático, ¿sí? Entonces nos subimos en la canasta y esa cosa comenzó a levantarse súper lindo el paisaje, súper lindo el horizonte como se veía, hasta que comenzamos a ver nubes que estaban por debajo de nosotros, y yo miraba lindo el horizonte, pero cuando miraba hacia abajo decía: Señor, ¿qué hago aquí montado? Al lado de un cilindro, una cosa así de gruesa que sacaba una llamarada brutal, donde yo decía: donde se incendia algo, aquí no queda ni el rastro. Y estuvimos ahí, disfrutamos, chéverísimo todo el tema. Bajó el globo, bajé al piso, besé el piso, ¿sí?
Y listo, qué buena experiencia. Al otro día, el mismo campamento, a la misma hora, una familia se subió en un globo y el globo se incendió. No había, llevaba a México ofreciendo ese servicio creo que como 18 años, algo así, ya mucho tiempo. Nunca había pasado. Y sucedió literalmente el día después. Y cuando sucedió eso, literalmente me quebranté por dentro y pensé, hubiéramos podido ser nosotros. Y yo sabía que no había esperanza. O sea, cuando yo vi el video, entendí, el papá quedó calcinado, la hija la lanzaron, primero se lanzó el capitán. Entonces, por lo que escuchamos, que el capitán se hunde con la nave, pero como era un globo, se botó de primeras. ¿Sí? Entonces, primero el capitán logró, se botó una niña, logró sobrevivir, pero eso sube muy rápido, como un globo de, ¿cómo se llama? De helio. Te lo suelta y va subiendo, es así de rápido que él va subiendo. Cuando la niña se botó, ya, cuando la mamá se botó, ya era demasiado alto. Y pensé yo, wow, mi familia estaba allí montada. Pero ese realmente es un pensamiento equivocado, porque hay una gran diferencia conmigo y con mi familia, y es que el Señor me está cuidando, es que el Señor me está guardando, porque el poder de la vida o de la muerte está en mi boca. Entonces, ¿qué voy a pensar? ¿Qué voy a decir? ¿Qué es lo que yo digo? Ay, no, nos hubiera podido pasar a nosotros. No, Dios nos guarda a nosotros. Me da dolor por esa familia, me da dolor por lo que sucedió, pero el Señor me guarda. Yo no moriré, sino que yo viviré, porque Dios dice que no hay arma forjada contra mí que pueda prosperar. Entonces yo hablo lo correcto, yo le hablo a la roca, yo le hablo a la peña, yo le hablo a ese Cristo resucitado que ha hecho las cosas distintas. Entonces tú debes hablar de una forma diferente. Hebreos 4:14 me dice me gusta lo que dice allí, dice: y ya que contamos con un sumo sacerdote excepcional, es Jesucristo, gloria a ti Jesús, que ha traspasado los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, mantengámonos firmes en la fe que profesamos. ¿Te das cuenta? A causa del sumo sacerdote que está en los cielos, debemos mantenernos firmes en la fe, en la palabra que profesamos. Entonces de tu boca no puede salir muerte, solo debe salir vida. No puedes hablar cosas malas, debes hablar lo correcto. No puedes abrir tu boca para decir algo incorrecto, porque entonces la puerta también se abrirá y permanecerás allí, o entrarás en la circunstancia, o permanecerás en la circunstancia, porque abres la puerta incorrecta, que es la puerta del mal. Ahora, el ejemplo más claro es tal vez una de las citas más conocidas, Romanos 10, pero me voy a volver al verso 8. Siempre decimos 10, 9, 10, pero en el verso 8 mira lo que dice: mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra. ¿Sí? Es decir, ¿qué dice? Cerca de ti está Dabar. Está la palabra de Dios cerca de ti. ¿Te das cuenta? No está lejos. Pastor, pero es que me está pasando esto, no sé qué hacer. Tómala, está cerca de ti. ¿A cuánto está de cerca? Dice: en tu boca. ¿Cómo puedes decir que está lejos? Está en tu boca, está ahí. Tu boca responde inmediatamente, rápido. Tú puedes hablar diferente, decir diferente, actuar diferente en tu boca y en tu corazón. Y mira que dice: primero la boca. Wow, en tu boca y en tu corazón. Dice: esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca. ¿Y sabes qué? ¿Cuántos de los que están acá son salvos? ¿Cuántos son salvos? No, en serio, ¿cuántos son salvos? ¿Están seguros? ¿Por qué? Porque lo creyeron y lo confesaron. ¿No los puedo hacer dudar un poquito? ¿Están seguros que son salvos? Sí, pastor. Si ve, el pueblo arremetía contra Moisés. Sí, ¿están seguros que obtuvieron la salvación? Escucha, si hoy murieras tú, irías directamente a la presencia del Señor, irías al paraíso. Cuando Cristo venga, no hay duda, tú irás a la presencia de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo dijiste.
y lo creíste, porque cerca de ti está la palabra. Ahora escucha, si la salvación, algo tan grande, escuchen, no hay nada más grande que la salvación. Porque tú puedes decir, ay, necesito para el arriendo. Sí, pero el arriendo Dios te lo dio este mes, lo pagaste y comenzó a contar para el siguiente mes. En cambio, la salvación es una sola. Wow. Pero si obtuviste la salvación a través de creer y confesar, ¿por qué dudamos en cuanto a la sanidad? ¿Por qué dudamos en cuanto a la provisión? ¿Por qué dudamos en cuanto al bienestar si es el mismo principio? Wow, ¿cuánto estás pensando bien de ti? ¿Cuánto estás pensando bien? ¿Cuánto estás hablando bien? ¿Cuánto estás actuando de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios? ¿Cómo sales del desierto? Habla bien. Habla bien. Entonces, termino con esta pregunta. ¿Qué vas a hacer esta semana para que puedas confesar la palabra de Dios y salir de tus circunstancias? ¿Qué vas a hacer? Escucha, no es que va a hacer Dios. Dios ya lo hizo. Ahora, ¿no les parece glorioso? La parte que tenía que hacer Dios ya la hizo. No estamos esperando qué va a hacer Dios. No, Dios ya lo hizo. La pregunta no es qué va a hacer Dios, qué vas a hacer tú. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a hablar? Hoy tú puedes decir, Señor, yo quiero comprometerme a hablar bien. No dejaré que de mí salga palabra negativa, palabra mala, que salga palabra de despropósito. No te llenes de temores. Mira, si tienes temor o si ves algo injusto que pasó, ve y quéjate con Dios. Ve y dile a Él. No le hagas el daño de contarle a otra persona, no, es que yo no entiendo, es que si vio, es que es injusto, es que yo no sé, y tal cosa, y es que mi trabajo, es chistoso, la gente dice, uy, no, ese trabajo que yo tengo es terrible, no, mi jefe son unos explotadores, tal cosa, no, es que mi empresa es tenaz, y entonces yo les digo, pues renuncie. Yo no, ¿cómo va a renunciar? No, es que es mi trabajo. Entonces no hable mal. Si ese es tu trabajo y lo necesitas, habla bien de tu jefe, habla bien de tus compañeros, habla bien y escucha esa siembra. Tal vez ni siquiera la cosecha la vas a recibir de ese mismo trabajo, pero Dios te va a abrir otro donde se cumplió. No sé si han escuchado, yo he contado la historia del taxi. Yo decía, yéndome mal, yo decía, qué día tan extraordinario, y eran los peores días, pero luego recibí la cosecha de eso y luego se volvió común para mí tener días extraordinarios, días buenos, días bendecidos. La cosecha viene porque viene. Ahora viene de lo que sembraste. Así que ¿cómo salimos de la circunstancia? Fácil. Háblale a la peña, háblale a Jesús. Él es la roca, Él es la piedra angular, en Él hay esperanza y Él está resucitado. Él no está crucificado. Por eso tú no usas cruces con un Cristo ahí crucificado, porque eso es símbolo de derrota. Es símbolo de derrota. Tener un Cristo, la gente dice, ay, pero ¿qué tiene un Cristo ahí si Él murió ahí? Sí, claro, pero eso es derrota, porque Él murió y perdóneme, Él no está crucificado. La cruz de nosotros está vacía, porque una cruz vacía es símbolo de victoria. Nosotros adoramos a un Cristo resucitado, y como Él resucitó, Él te resucita, y como Él resucitó, Él resucita de ti todo lo que tú necesites para estar en victoria. Wow. Así que ¿cuántos quieren sanidad? ¿Cuántos quieren provisión? ¿Cuántos quieren bienestar? ¿Qué debes hacer? Entonces di, yo soy sano, yo soy provisto, yo tengo una buena vida, yo tengo una buena familia, yo tengo un buen trabajo, yo tengo buenos ingresos, yo tengo la mejor vida, yo tengo la vida Zoe. No, pero solo hay como 10 diciéndolo. Yo tengo la vida Zoe, yo tengo una vida de bendecida. Shalom, iglesia. Estamos muy contentos de que estés aquí con nosotros. Y si quieres recibir a Jesús como tu único Señor y Salvador, te invitamos a que hagas esta oración conmigo. Señor Jesús, hoy te recibo como mi único Señor y Salvador. Sé que haces todas las cosas nuevas en mi corazón y ahora estoy dispuesto a amarte y a entregarte todo de mí. Amén.
Ahora haces parte de esta familia y estamos muy contentos por tenerte aquí. A continuación saldrá toda la información que quieras para conocer más sobre Iglesia en Casa. Bienvenido.